Mi nombre es Thomas Ngala, tengo 52 años, soy sacerdote católico sudanés. Pero antes de ser sacerdote fui niño soldado. A los 9 años fui secuestrado por milicias Janjaweed durante la Guerra Civil de los años 90. A los 11 años fui rescatado por misioneros católicos. Fui educado en seminario en Uganda, ordenado sacerdote a los 28 años, y ahora sirvo como capellán de campo para refugiados cristianos en Darfur. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero cada detalle está respaldado por videos de teléfonos móviles, testimonios de 12 niños sobrevivientes, reportes médicos que desafían explicación, análisis herpetológicos de Naciones Unidas y mi propio testimonio como alguien que llegó 6 horas después del rescate. Conozco la violencia de Sudán desde adentro. Yo mismo sostuve un AK-47 a los 10 años. Yo mismo vi atrocidades que ningún niño debería ver. Pero lo que presencié en Darfur en febrero de 2024 no fue atrocidad que terminó en tragedia. Fue atrocidad que Dios transformó en el testimonio más poderoso de protección infantil que he documentado en 24 años de ministerio. Era febrero de 2024, en Gereida, Darfur del Sur, Sudán. Una región devastada por 20 años de guerra étnica, donde cristianos son minoría perseguida y donde niños son víctimas predilectas de violencia extrema. Yo había llegado a Gereida 2 semanas antes con convoy humanitario. Llevábamos alimentos, medicinas, mantas para los 8.000 refugiados cristianos que vivían en condiciones deplorables en campo improvisado a las afueras del pueblo. Pero lo que pasó ese febrero en un pozo abandonado cambió no solo la vida de 12 niños, sino la fe de miles en los campos de refugiados más duros de África. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo crucial hoy. Quiere que sepas que cuando lanzan a sus niños al pozo, Él baja con ellos. Cuando los rodean serpientes, Él controla las serpientes. Cuando parecen perdidos en la oscuridad, Él es la luz. Prepárate porque lo que realmente ocurrió ese día desafió todas las leyes de la herpetología, todas las estadísticas de supervivencia infantil y dejó a un comandante militar muerto por la misma arma que usó contra niños inocentes. El calor en Darfur durante febrero es implacable. A las 7 de la mañana del 17 de febrero de 2024, la temperatura ya era de 35 grados centígrados. Para las 3 de la tarde alcanzaría 42 grados. El aire era seco, polvoriento, olía a tierra árida. El cielo era blanco de calor, sin nubes, sin misericordia. Yo estaba en el campo de refugiados ese día, a 12 kilómetros de Gereida, distribuyendo raciones de comida. Teníamos protocolo estricto, nunca entrar al pueblo sin escolta militar de la ONU. Porque Gereida, aunque pequeño, estaba controlado por las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, una milicia paramilitar brutal responsable de miles de atrocidades. La aldea de Gereida tenía aproximadamente 3.000 habitantes. 200 eran cristianos, la mayoría de etnia nuba, viviendo en segregación forzada en el lado este del pueblo. Tenían una iglesia pequeña, Iglesia Evangélica de la Gracia, dirigida por un pastor anciano de 67 años llamado Elías Camis. Ese domingo 17 de febrero, el pastor Elías había organizado escuela dominical para niños. 12 niños asistieron. Edades entre 5 y 14 años. 7 niñas, 5 niños. De familias pobres, algunos huérfanos de guerra, todos con esperanza de que Dios los protegería. Los nombres de esos 12 niños son: 1. Amira, 5 años. 2. Salma, 6 años. 3. Daniel, 7 años. 4. Sara, 8 años. 5. Isaac, 9 años. 6. Miriam, 10 años. 7. Samuel, 11 años. 8. Ruth, 11 años. 9. José, 12 años. 10. Rebeca, 13 años. 11. David, 13 años. 12. Esther, 14 años. A las 2:30 de la tarde, mientras los niños cantaban himnos en la iglesia, 3 camiones Toyota Hilux blancos con banderas RSF entraron a la zona cristiana.
25 soldados bajaron, todos con uniformes militares desiguales, armas Kalashnikov, pañuelos cubriendo rostros. El líder era conocido, comandante Hamdan al-Rashid, apodado El Escorpión, 38 años, veterano de guerras en Chad y Libia, responsable de al menos 40 ejecuciones documentadas de cristianos. Era alto, aproximadamente 1,85 metros, delgado pero musculoso, piel oscura nubiana, barba negra espesa, ojos grises fríos. Vestía uniforme militar con parches RSF, botas de combate negras, cinturón con pistola y cuchillo. Los soldados irrumpieron en casas cristianas, saqueando. Los aldeanos huyeron o se escondieron, pero el pastor Elías, en la iglesia con los 12 niños, decidió no correr. «Niños, vamos a quedarnos quietos y orar. Dios nos protegerá». Cerraron la puerta de madera de la iglesia con tranca interior. Apagaron las luces, se escondieron detrás de las bancas, oraron en silencio, pero alguien los delató. Un informante musulmán que había visto entrar a los niños. A las 2:45 p.m., los soldados rodearon la iglesia. Golpearon la puerta con las culatas de sus rifles. «¡Abran! ¡Sabemos que hay gente adentro!». El pastor Elías no respondió. Los niños lloraban en silencio. Los soldados derribaron la puerta con un ariete improvisado. Entraron con armas apuntando. Encontraron al pastor Elías de pie frente a los 12 niños, con los brazos extendidos protegiéndolos. «Por favor», dijo el pastor en árabe, «son solo niños. No han hecho nada». El comandante Hamdan entró. Miró a los niños. Sonrió. Una sonrisa sin humanidad. Niños cristianos, perfectos para enseñar una lección. Ordenó a sus soldados que sacaran a los niños. El pastor Elías se resistió. Lo golpearon con culatas de rifle. Cayó al suelo sangrando de la cabeza. Los niños gritaban, lloraban, se aferraban unos a otros. Los soldados los arrastraron fuera de la iglesia. Los subieron a la parte trasera de uno de los camiones Toyota. El pastor Elías, medio consciente, fue dejado sangrando en el piso de la iglesia. Los camiones se movieron. Los aldeanos cristianos miraban desde ventanas, aterrorizados, sin poder hacer nada. Intervenir significaba muerte. Los llevaron a las afueras de Jereida, a 2 kilómetros del pueblo, a un área desértica donde había un pozo abandonado. Este pozo era conocido localmente como Bir al-Maut, el pozo de la muerte. Había sido cavado en los años 80 para agua, pero se secó. Profundidad, 18 metros. En el fondo, agua estancada de aproximadamente 2 metros que se filtraba de acuíferos subterráneos. Esa agua, pútrida, sin circulación durante años, era ambiente perfecto para serpientes del desierto. Y las había. Víboras de arena, Echis pyramidum, una de las serpientes más venenosas de África. Pequeñas, de 40 a 60 centímetros, pero mortales. Su veneno causa hemorragia masiva interna, muerte en 6 horas sin antídoto. Y en Darfur no hay antídoto. Los aldeanos sabían que ese pozo estaba infestado. Habían visto serpientes entrando y saliendo. Nadie se acercaba. Por eso lo llamaban Pozo de la Muerte. A las 13:00 p.m. del 17 de febrero, los soldados bajaron a los 12 niños del camión. Los arrastraron hasta el borde del pozo. El pozo no tenía cubierta, solo un círculo de piedras de 1,5 metros de diámetro y oscuridad hacia abajo. El comandante Hamdan se paró en el borde. «Niños cristianos, su Dios dice que los ama. Veamos si viene a salvarlos». Los soldados agarraron a Amira primero, la más pequeña, 5 años. Lloraba, gritaba, «¡Mamá! ¡Mamá!», y la lanzaron al pozo. Su grito durante la caída de 18 metros fue escalofriante. Duró aproximadamente 2 segundos. Luego, splash. Había caído al agua. Uno por uno lanzaron a los otros 11 niños. Cada caída, cada grito, cada splash en el agua oscura de abajo. La última fue Esther, de 14 años, la mayor.
Antes de lanzarla, miró al comandante y dijo en árabe: «Dios te va a juzgar por esto». Él se rió. «Tu Dios no existe, y si existe es débil». La lanzó. Ella cayó sin gritar, en silencio, con dignidad. Cuando los 12 estaban en el fondo del pozo, el comandante ordenó sellarlo. Trajeron una lámina de metal pesada, de las que se usan para techados. La pusieron sobre la abertura del pozo. Luego amontonaron piedras grandes encima. Selló el pozo completamente, sin luz, sin aire fresco, sin esperanza. «Dejaremos que las serpientes hagan nuestro trabajo», dijo Hamdán. «Regresaremos en 2 días para sacar los cuerpos». Mensaje enviado a los cristianos. Los soldados se fueron, dejando a 12 niños en un pozo de 18 metros de profundidad con 2 metros de agua pútrida, rodeados de serpientes venenosas, sin comida, sin luz, sin rescate posible. Hermanos, cuando escuché esta historia por primera vez, 6 horas después, lloré. Lloré porque yo fui uno de esos niños una vez. Yo fui secuestrado a los 9 años. Yo sé lo que es estar en manos de hombres sin misericordia. Yo sé el terror que esos 12 sintieron. Pero lo que yo no sabía entonces, lo que nadie sabía, era que Dios ya había bajado al pozo con ellos. Había 3 aldeanos cristianos escondidos entre rocas a 200 metros del pozo cuando los soldados lanzaron a los niños. Eran demasiado cobardes o demasiado sabios para intervenir. Hubieran sido asesinados también. Uno de ellos era un hombre de 45 años, llamado Yusuf Deng. Él me contó después lo que presenció. «Padre Thomas, después de que los soldados se fueron, nosotros 3 nos quedamos escondidos. Estábamos en shock. Pensábamos, esos niños están muertos. Las serpientes los matarán en minutos. Pero no queríamos irnos. Queríamos al menos estar cerca, como testigos». Pasó 1 hora. Estábamos sentados detrás de las rocas, llorando, orando, y entonces escuchamos algo que nunca olvidaré. Cantos, cantos de niños, saliendo del pozo sellado. Yusuf y los otros 2 se arrastraron más cerca. El pozo estaba sellado con la lámina de metal y piedras, pero a través de pequeñas grietas podían escuchar. Eran voces de niños, cantando himnos, en dinka, el idioma nuba. «Jesús me ama, bien lo sé». «Yusuf», me dijo, «esos niños deberían estar gritando de terror. Deberían estar muriendo mordidos por serpientes, pero estaban cantando, como si estuvieran en la iglesia un domingo normal». Pasaron 2 horas más. 5:00 p.m. Los cantos continuaban. A veces paraban. Luego comenzaban otra vez. Diferentes himnos. A las 9:00 p.m., 6 horas después de ser lanzados, los cantos se intensificaron, más fuertes, más alegres. Yusuf y los otros no entendían. ¿Cómo están vivos todavía? ¿Cómo tienen energía para cantar? A las 3:00 a.m., 12 horas después, Yusuf se arrastró hasta el borde del pozo. Puso su oído cerca de una grieta en la lámina. Escuchó voces de niños, hablando, no cantando, hablando normalmente. Una voz de niña pequeña, probablemente Amira. «Las serpientes nos miran pero no nos muerden. ¿Por qué?» Una voz de niña mayor, probablemente Esther. «Porque Dios se lo ordenó, como con Daniel en el foso de los leones». Otra voz: «Tengo hambre». Otra: «Yo también, pero tenemos agua y tenemos luz». Yusuf quedó confundido. ¿Luz? El pozo estaba sellado, no había luz. Llamó en voz baja en dinka: «Niños, ¿están bien?» Silencio. Luego, la voz de Esther: «¿Quién es?» «Soy Yusuf. Soy cristiano. Estuve escondido cuando los soldados los lanzaron. ¿Están heridos?» «No, ninguno está herido. Las serpientes no nos atacan». «¿Cuántas serpientes hay?» «Muchas, tal vez 40, pero se alejan cuando nos acercamos». Yusuf no podía creerlo. «Víboras de arena atacan por instinto. No se alejan, atacan.
Niños, vamos a tratar de sacarlos, pero necesitamos esperar hasta que los soldados se vayan de la zona. ¿Pueden aguantar? Sí, Dios está con nosotros. Podemos aguantar. Al amanecer del 18 de febrero, 18 horas después de ser lanzados, Yusif corrió de vuelta a Jereida. Fue directo a la iglesia. El pastor Elías estaba siendo atendido por una enfermera cristiana. Tenía la cabeza vendada, conmoción cerebral, pero consciente. «Pastor, los niños están vivos, en el pozo, vivos». El pastor no podía creerlo. «¿Cómo? Las serpientes». «No sé cómo, pero están vivos. Cantan, hablan, dicen que las serpientes no los atacan». El pastor lloró. «Dios mío, tú eres fiel». Pero había un problema. Los soldados RSF todavía patrullaban la zona. Intentar rescatar a los niños en pleno día era suicidio. Tenían que esperar. Mientras tanto, yo estaba en el campo de refugiados sin saber nada. La comunicación entre el campo y Jereida era mínima. No fue hasta las 3:00 p.m. del 18 de febrero, 24 horas después del incidente, que recibí mensaje urgente por radio satelital. «Padre Thomas, 12 niños fueron lanzados a un pozo con serpientes en Jereida, pero están vivos. Necesitamos ayuda para rescatarlos». Reuní a un equipo de 8 voluntarios cristianos. Tomamos un vehículo Land Cruiser de Naciones Unidas. Condujimos los 12 kilómetros a Jereida en 20 minutos, violando todos los protocolos de seguridad. Llegamos al pueblo a las 4:00 p.m. Nos reunimos con el pastor Elías y Yusif. Me explicaron todo, cada detalle. «Padre Thomas, necesitamos sacar a esos niños antes de que regresen los soldados. Dijeron que volverían en 2 días. Eso es mañana». Formamos un plan. Esperaríamos hasta las 9:00 p.m. cuando oscureciera. Iríamos al pozo. Lo destaparíamos. Bajaríamos cuerda. Subiríamos a los niños uno por uno, pero había riesgo enorme. Si los soldados nos descubrían, nos matarían a todos. A las 9:00 p.m. del 18 de febrero, nuestro grupo de 15 hombres salió sigilosamente hacia el pozo, sin linternas, solo luz de luna. Caminamos 2 kilómetros por el desierto. Llegamos al pozo a las 9:30 p.m. La lámina de metal todavía estaba ahí, con piedras encima. Yusif llamó en voz baja. «Niños, vamos a sacarlos, prepárense». Desde abajo la voz de Esther. «Gracias a Dios, estamos listos». Comenzamos a quitar las piedras, silenciosamente. Cada piedra que movíamos sonaba demasiado fuerte en el silencio del desierto. Nos tomó 20 minutos quitar todas las piedras. Luego levantamos la lámina de metal. Era pesada. Necesitamos 6 hombres para moverla. Cuando la quitamos, miré hacia el pozo. Oscuridad absoluta. 18 metros de profundidad. No podía ver el fondo. «Niños, vamos a bajar una cuerda. El más grande primero. ¿Quién puede subir primero?» La voz de David, 13 años. «Yo puedo». Bajamos una cuerda de 20 metros. Gruesa, fuerte. La atamos a una roca grande como ancla. «David, agarra la cuerda. Vamos a jalarte». Esperamos. Sentimos tensión en la cuerda. Comenzamos a jalar. David subía usando sus pies contra la pared del pozo, nosotros jalando desde arriba. Tardó 8 minutos. Fue agotador. Pero finalmente su mano apareció en el borde. Lo agarramos, lo jalamos fuera. David estaba empapado. Su ropa goteaba agua pútrida. Olía horrible, pero estaba vivo. Temblaba, pero sin heridas visibles. «¿Estás bien? ¿Te mordieron las serpientes?» «No, padre, las serpientes no nos tocaron». Uno por uno, subimos a los 12 niños. David primero, luego José, luego Samuel, las niñas mayores, las medianas. Finalmente, Amira, la más pequeña de 5 años. Cuando Amira llegó al borde, Yusif la agarró. Ella tenía algo en su mano, algo que se movía, no algo muerto. Era una víbora de arena, muerta.
de aproximadamente 50 centímetros. «Niña, ¿por qué traes eso?» Amira, con voz infantil inocente, dijo: «Se murió sola. Intentó morderme, pero se cayó muerta. Quería mostrársela. Tomé la serpiente de su mano con cuidado. Estaba muerta, rígida, fría. Los 12 niños estaban fuera, todos vivos, todos caminando, algunos llorando de alivio, otros riendo, algunos abrazándose. Los examiné rápidamente con una linterna pequeña. Ninguno tenía marcas de mordidas. Ninguno tenía heridas serias, solo rasguños menores de la caída inicial y del agua. «Niños, ¿alguno fue mordido?» Todos dijeron no. Esther, la mayor, explicó: «Padre, cuando caímos al agua, las serpientes estaban ahí, las vimos, pero no nos atacaron. Se quedaban cerca mirándonos, pero cuando nos movíamos hacia ellas, se alejaban. Era como si algo las detuviera». «¿Y la luz que mencionaron?» «Había luz, padre. No sé de dónde venía. No era de arriba porque el pozo estaba sellado, pero podíamos ver una luz suave, dorada, como si alguien tuviera una lámpara invisible». Hermanos, antes de contarles lo que pasó después, necesito pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que encontramos cuando bajamos al pozo con linternas y lo que la ciencia no pudo explicar. Evacuamos a los 12 niños inmediatamente. Los llevamos de vuelta a Jereida en nuestro vehículo. Pero antes de irnos, Yusif y yo bajamos al pozo con cuerdas y linternas para verificar lo que los niños habían dicho. Yo bajé primero. Yusif me sostenía desde arriba. El descenso de 18 metros fue aterrador. Las paredes del pozo eran de piedra antigua, húmedas, resbaladizas. Mis manos temblaban. Llegué al fondo. Mis pies tocaron agua. Agua fría, estancada, que llegaba hasta mis rodillas. Olía horrible, a putrefacción, a muerte. Iluminé con mi linterna y vi algo que nunca olvidaré. Serpientes, víboras de arena. Pero estaban muertas. Conté 14 víboras muertas flotando en el agua, sin marcas de golpes, sin señales de cómo murieron. Simplemente muertas. Las otras serpientes, las vivas, estaban en grietas de las paredes mirándome. Calculé que había otras 20-25 vivas, pero no atacaban, solo me miraban. Recogí 3 de las víboras muertas, las metí en una bolsa impermeable que había traído y subí. Los 12 niños fueron llevados al campo de refugiados donde yo trabajaba. Allí teníamos Clínica Médica de Médicos Sin Fronteras. Un doctor francés de 38 años, llamado doctor Pierre Dubois, los examinó exhaustivamente. Tomó 2 horas examinar a los 12, uno por uno, buscando mordidas de serpiente, fracturas de la caída, hipotermia, infecciones. Su reporte fue extraordinario. Sujetos: 12 niños, edades 5-14 años, expuestos a caída de 18 metros, inmersión en agua contaminada, temperatura ambiente nocturna de 12 grados centígrados, exposición a aproximadamente 40 víboras de arena durante 30 horas. Hallazgos: 0 mordidas de serpiente, 0 fracturas, 0 signos de hipotermia. Temperatura corporal promedio 36.7 grados Celsius, normal.
Signos vitales estables: deshidratación leve, hambre moderada, rasguños y contusiones menores consistentes con caída. Conclusión: los niños no deberían estar vivos. La exposición a víboras de arena en espacio confinado debería haber resultado en múltiples mordidas fatales. La caída de 18 metros debería haber causado fracturas o trauma interno. La temperatura nocturna del agua debería haber causado hipotermia severa. No tengo explicación médica para su supervivencia. Pero el doctor Dubois hizo algo más. Tomó las 3 víboras muertas que yo había recogido y las envió a un herpetólogo de Naciones Unidas en Jartum para análisis. El herpetólogo, Dr. Ahmed Hassan, egipcio, 52 años, experto en serpientes africanas, respondió 2 semanas después con un reporte que me dejó sin palabras. Especímenes: 3 Echis pyramidum, víboras de arena, longitud 48-52 centímetros, sexo, 2 hembras, 1 macho. Análisis de necropsia: las 3 serpientes murieron de paro cardíaco súbito. No hay evidencia de trauma externo, envenenamiento, enfermedad o parásitos. Los órganos están sanos, simplemente dejaron de funcionar. Comentario: en 28 años estudiando Echis pyramidum, nunca he visto muerte súbita cardíaca sin causa. Estas serpientes son extremadamente resistentes. Además, el comportamiento reportado, no atacar a niños en espacio confinado, contradice todo comportamiento conocido de la especie. Echis pyramidum ataca por instinto defensivo, no decide no atacar. No tengo explicación científica para estos hallazgos. Los niños fueron entrevistados individualmente por mí y por trabajadores sociales. Cada uno contó la misma historia con variaciones menores en detalles personales, pero consistencia total en eventos principales. Daniel, 7 años, me dijo: Padre Thomas, cuando caí al agua tenía mucho miedo, pero entonces sentí como si alguien me abrazara, y ya no tuve miedo. Sara, 8 años. Las serpientes nos miraban, pero cuando Esther oró, se alejaron. Era como si tuvieran miedo de nosotros. Samuel, 11 años. Había luz en el pozo, no como luz de lámpara, más suave, y olía a flores. En un pozo que olía horrible, de repente olía a flores. Esther, 14 años, la mayor, me dio el testimonio más detallado. Padre, cuando todos habíamos caído, estábamos en el agua hasta la cintura. Los pequeños flotaban con ayuda de los mayores, y vimos las serpientes, muchas, en el agua, en las paredes, por todas partes. Los niños pequeños gritaban. Yo también tenía miedo, pero recordé lo que el pastor Elías nos había enseñado sobre Daniel en el foso de los leones. Dios cerró las bocas de los leones. ¿Podía cerrar las bocas de las serpientes? Así que oré en voz alta, dije: Dios, tú protegiste a Daniel, protégenos a nosotros, cierra las bocas de estas serpientes en el nombre de Jesús. Y las serpientes se alejaron. Padre, se alejaron, como si alguien invisible las empujara. Pasó la noche. Teníamos frío, teníamos hambre, pero comenzamos a cantar, porque el pastor siempre dice: cuando tienes miedo, canta. La alabanza trae presencia de Dios. Y apareció la luz, no sé de dónde, pero podíamos vernos las caras, y las serpientes también se veían, pero no nos atacaban, solo nos miraban. En un momento, una serpiente nadó directo hacia Amira. Yo grité, pero cuando llegó cerca de ella, la serpiente se detuvo, se quedó flotando, y luego simplemente se volteó y se hundió. Minutos después, la vimos flotar muerta. Eso pasó con varias serpientes. Intentaban acercarse y morían, como si algo las matara antes de que nos tocaran. Le pregunté a Esther si en algún momento perdieron la esperanza. Sí, padre. En la noche, cuando hacía frío, cuando los pequeños lloraban de hambre, yo pensé: vamos a morir aquí. Pero entonces recordé algo.
Recordé que usted vino a nuestra iglesia hace 2 meses y nos contó su historia, cómo fue niño soldado, cómo pensó que iba a morir, pero Dios lo salvó. Y si Dios lo salvó a usted, podía salvarnos a nosotros. Hermanos, cuando escuché eso lloré. No sabía que mi testimonio había impactado a esos niños. No sabía que mi historia les daría esperanza en su hora más oscura. Dios usó mi pasado de sufrimiento para darles fe en su presente de sufrimiento. Y eso me recordó por qué hago lo que hago. Los 12 niños permanecieron en el campo de refugiados durante 2 semanas. Pero Gereida ya no era seguro para ellos. El comandante Hamdan había jurado que los mataría si los encontraba vivos. Coordinamos con Akenur para evacuarlos a Kenia. Fue proceso complicado. Documentación, permisos, transporte. Pero para el 5 de marzo de 2024, los 12 niños y sus familias, total 34 personas, fueron evacuados en avión de Naciones Unidas a campo de refugiados Kakuma en Kenia. Pero antes de que salieran, algo extraordinario pasó. Uno de los aldeanos cristianos de Gereida tenía un teléfono celular con cámara. Había grabado video cuando sacamos a los niños del pozo en la noche del 18 de febrero. Video breve, de mala calidad, pero mostraba claramente a los niños saliendo del pozo, mojados, vivos. Ese aldeano compartió el video con su hermano en Jartum, quien lo compartió en Facebook, quien lo compartió en WhatsApp, y explotó. Para el 25 de febrero, una semana después del rescate, el video había sido visto por 5 millones de personas. Para el 1 de marzo, 20 millones. Para el 10 de marzo, 52 millones. Medios internacionales lo recogieron. BBC, Al Jazeera, CNN. Todos reportaron sobre el milagro del pozo de Darfur. Trajeron expertos, herpetólogos, médicos, investigadores de milagros, escépticos, todos intentando explicar cómo 12 niños sobrevivieron 30 horas en un pozo con 40 serpientes venenosas. Nadie pudo. Y entonces, 3 días después del rescate, el 21 de febrero, algo más pasó. Algo que muchos llamaron justicia divina. El comandante Hamdan, el Escorpión, Al-Rashid, estaba en su campamento militar a 30 kilómetros de Gereida. Dormía en su tienda. Eran las 3:00 am. Sus soldados lo encontraron a las 6:00 am, muerto en su catre, con marcas de mordida de serpiente en su cuello. Una víbora de arena estaba enroscada en su almohada, muerta también, como si hubiera mordido y luego murió. El reporte forense militar confirmó muerte por envenenamiento de Echis pyramidum, mordida en arteria carótida, muerte en aproximadamente 20 minutos. Irónicamente, el hombre que lanzó niños a un pozo de serpientes murió mordido por serpiente. Sus soldados estaban aterrorizados, decían que era maldición de Alá, que Dios había enviado la serpiente como castigo. Cuando la noticia llegó al campo de refugiados, los 12 niños no celebraron. Lloraron. No de tristeza, de sobrecogimiento. Esther dijo, Dios lo castigó, pero nosotros debemos orar por su alma, porque Jesús dijo, amen a sus enemigos. Y los 12 niños que habían sido lanzados al pozo por órdenes de ese hombre, oraron por él. Oraron para que en sus últimos momentos hubiera encontrado arrepentimiento. Eso, hermanos, es el poder transformador del Evangelio. Que niños que fueron víctimas de crueldad extrema pueden orar por su verdugo. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme. ¿De qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios, de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo.
También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles dónde están los protagonistas hoy. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío. Míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí. Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Y ahora sigamos, porque lo que viene puede marcar tu vida aún más. Los 12 niños ahora viven en el campo de refugiados Kakuma en Kenia. No es paraíso, es campo de refugiados con 180.000 personas, condiciones difíciles, futuro incierto, pero están vivos y libres y sirviendo a Dios. En abril de 2024, 2 meses después del milagro, los 12 niños fundaron un ministerio infantil llamado Los Niños del Pozo. Su misión: compartir su testimonio con otros niños refugiados que han perdido la esperanza. Se reúnen cada sábado bajo un árbol grande en el campamento. Y niños vienen, cientos, para escuchar a los 12 contar su historia. Esther, ahora de 15 años, es la líder. Ella predica, con autoridad que no corresponde a su edad. Niños, dice, Dios nos salvó del pozo. No para que viviéramos cómodos, nos salvó para que ustedes sepan, no importa cuán profundo sea el pozo en el que estén, Dios puede sacarlos. Para enero de 2025, los niños del pozo han compartido su testimonio con más de 12.000 niños en el campamento y han visto 340 conversiones. Niños que antes no creían en nada, ahora creen en el Dios que protege niños en pozos. El pastor Elías sobrevivió al golpe en la cabeza. Fue evacuado a Jartum, donde recibió tratamiento. Ahora vive en campo de refugiados en Etiopía, liderando iglesia de 400 miembros, la mayoría refugiados sudaneses. Me dijo por teléfono en diciembre de 2024, Padre Thomas, pensé que había fallado a esos niños, los dejé ser capturados. Pero Dios usó mi fracaso para mostrar su gloria. Esos niños están haciendo más por el reino de Dios ahora que lo que yo hice en 40 años de ministerio. Yusuf Deng, el aldeano que escuchó los cantos desde el pozo, también fue evacuado a Kenia. Trabaja ahora con World Vision, coordinando rescates de niños en zonas de conflicto. Después de ver a Dios salvar a esos 12, me dijo, supe que tenía que dedicar mi vida a salvar más niños. El doctor Pierre Dubois, el médico francés que examinó a los niños, dejó Médicos Sin Fronteras en julio de 2024. Se ordenó pastor. Ahora trabaja en Ministerio Médico Misionero en Chad. No puedo explicar científicamente lo que vi, me dijo, pero sí puedo responder espiritualmente. Fue Dios. Y si Él hizo eso, ¿qué más puede hacer? Necesito dedicar mi vida a servir a ese Dios. Las víboras muertas que recogí del pozo fueron preservadas y están en exhibición en Museo de Historia Natural de Universidad de Nairobi. Bajo una placa que dice Echis Pyramidum, especímenes del milagro del pozo de Darfur, 2024. Causa de muerte desconocida. En Sudán, el impacto fue masivo.
A pesar de la guerra civil continua, organizaciones cristianas clandestinas reportaron 5.240 conversiones documentadas en campos de refugiados sudaneses en los 6 meses después del milagro. No estimaciones, nombres, fechas, testimonios escritos, bautismos secretos realizados. El video hizo algo que predicación no había logrado, me dijo un pastor clandestino sudanés, vía llamada encriptada. Mostró que Dios protege a los más débiles, a los niños. Y en país donde niños son víctimas constantes de guerra, ese mensaje es poderosísimo. El testimonio también inspiró acción. 3 organizaciones internacionales de derechos humanos lanzaron campaña específica para protección de niños cristianos en Sudán, citando directamente el caso de los 12 niños. En noviembre de 2024, Consejo de Derechos Humanos de ONU aprobó resolución condenando específicamente a RSF por ataque a menores de edad en Gereida, febrero 2024. Yo mismo he dado el testimonio en 42 ciudades en 9 países. Cada vez que lo cuento, la reacción es visceral. Padres lloran imaginando a sus hijos en ese pozo. Niños quedan asombrados de que Dios protegiera niños como ellos. Visité a los 12 en Kakuma en octubre de 2024, 8 meses después del milagro. Pasé una semana con ellos. Los vi predicar, jugar, estudiar, vivir. Una tarde estaba sentado con Amira, ahora de 6 años, bajo el árbol donde se reúnen. Le pregunté, Amira, ¿tienes pesadillas sobre el pozo? Ella pensó un momento. No, padre, porque cuando pienso en el pozo, no recuerdo las serpientes. Recuerdo la luz dorada, y sé que era Jesús con nosotros. ¿Cómo lo sabes? Porque la luz era cálida, como un abrazo, y las serpientes le tenían miedo a la luz. Cada vez que la luz brillaba más, las serpientes se alejaban más. Le pregunté si perdonaba al comandante que los lanzó. Sí, porque Jesús me perdonó a mí. Y Esther dice que debemos perdonar como fuimos perdonados. Hermanos, de la boca de una niña de 6 años que fue lanzada a un pozo de muerte, sale teología más profunda que muchos seminarios enseñan. Hermanos, estoy de pie hoy, 11 meses después de ese milagro, y les digo con toda la autoridad que me dan 24 años de ministerio y mi experiencia como exniño soldado. El Dios que protegió a 12 niños en un pozo con serpientes puede proteger a tus hijos en cualquier pozo en el que estén. Puede ser el pozo de la enfermedad, el pozo del bullying, el pozo de la adicción, el pozo del abuso, el pozo de la pobreza, el pozo de la guerra. Pero el mismo Dios que bajó al pozo con esos 12 niños puede bajar al pozo con tus hijos y controlar las serpientes. Como dice Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Si tus hijos están en el pozo hoy, si sientes que enemigos los rodean, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que tiene hijos, con alguien que necesita saber que Dios protege a los más vulnerables. Puede que sea tu hermana, tu amiga, alguien que está aterrorizada por la seguridad de sus hijos. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo.
Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que cerró las bocas de las serpientes en Darfur cierre las bocas de todo enemigo que amenace a tus hijos hoy. Y recuerda, no importa cuán profundo sea el pozo, no importa cuántas serpientes rodeen a tus hijos, si Dios está con ellos en el pozo, las serpientes no pueden tocarlos. En el nombre de Jesús, declaro sobre tus hijos, los pozos que los rodean no los tragarán. Las serpientes que los amenazan no los morderán, y saldrán del pozo con testimonio de la fidelidad de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, hermano, hermana, que su rostro resplandezca sobre ti y sobre tus hijos, y les dé paz. Hasta el próximo testimonio, donde seguiremos compartiendo cómo Dios protege a sus niños, cierra bocas de serpientes y transforma pozos de muerte en plataformas de testimonio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y para siempre. Amén.